recuerdo nuestro encuentro, nosotras nos vimos solo una vez para hablar de literatura de mujeres en general y recuerdo que es verdad, tuve la sensación, Gloria, de que tenías las ideas muy claras y que preguntabas muy directamente lo que querías saber, ¿no? Pero claro, como ha dicho Mónica, hay un momento en que te estás inventando el personaje que quieres transmitir, ¿no? Y tú antes, Gloria, al principio en tu presentación has dicho lo mismo, ¿no? Que como partes de cero, es tu vida que se va a convertir en relato cuando conoces a una persona nueva, llegas a un lugar distinto, puedes hasta cambiarte el nombre, ¿no? Puedes cambiar todo tu pasado, ¿no? Porque lo estás convirtiendo en relato para que el otro te conozca un poquito, no estás en tu ambiente, es un ambiente nuevo, ¿no? Entonces os quería preguntar a las dos, si quieres, Gloria, empieza tú, por esa sensación de estar construyendo un personaje, es decir, es un reportaje, pero está novelado, de manera que tú también te construyes. Cuando tú llegas a Barcelona, llamas al timbre, no te contesta nadie, resulta que el timbre no funciona, en realidad sí que hay alguien en la casa, subes con tus maletas y ves que hay una ventana que da al Tibidabo, ¿no? De ahí el título de Con vistas al Tibidabo, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de construirlo tú como autora y también, Mónica, cómo es el proceso de construirse a ella misma para transmitir una idea que encaje con no solo con sus recuerdos, sino con lo que ella quiere que sea su recuerdo, ¿no? Aquí vamos un poco al terreno de que la literatura siempre es mentira, aunque hable de la verdad y aunque lo diga todo de verdad, ¿no? Realmente queriendo ser verdad, ¿no? Pero siempre hay ficción porque siempre hay relato y el relato siempre es ficción. Sí, gracias. Primeramente, quería agradecerte, Mónica, por estas palabras, por ese feedback, ¿no? Que me has dado. Creo que no lo habíamos hablado entre nosotros, ¿no? De tus sensaciones como personaje, como entrevistada, y me alegro mucho de escucharte hablando en primera persona de eso. Me alegro que te haya gustado el resultado, ¿no? Y si necesitas de mí para hacerte de entrevistadora una otra vez, pues estoy aquí, no te preocupes. Sí, María Ángeles, sobre la cuestión de la ficción, ¿no? De los límites entre la realidad y la ficción, esos límites son muy fluidos, ¿no? Y son límites que se mueven también, o sea, todo el tiempo, también en la oralidad, en cualquier representación de la realidad que hagamos, ¿no? También como una fotografía pues es solo un recorte, no es solo una parte, ya no es realidad. Un libro, por más mmm, preciso que sea en su pesquisa, en sus informaciones, un reportaje periodístico, o sea, es siempre una versión de la realidad, no es nunca la realidad como tal. Eso uno estudia un poquito de comunicación, ya lo tiene presente. Pero el libro tiene muchos huecos, tiene muchos huecos. Yo no tuve mucho tiempo para entrevistarlas con la profundidad que me gustaría. Eh, y tuve que llenar muchos huecos con informaciones, detalles, a lo mejor pensamientos y cosas que no podía conocer, a menos que no hiciéramos como 2 años de reuniones exhaustivamente, o sea, yo no tenía ese tiempo y ellas creo que tampoco. Entonces llené esos huecos con mi imaginación, ¿no? Y por eso yo digo que es una novela de ficción, es clasificado como novela de ficción, porque por una cuestión de ética periodística, ¿no? Y uno sabe que no puedo llamar de periodismo si hay ese componente consciente de ficción, ¿no? Pero yo creo que son detalles y también en mi propia, en la narrativa de esa voz en primera persona, que es esa periodista, ¿no? Ese yo narrante, ¿no? De la primera, en primera persona, de esa periodista que va brasileña, que llega en Barcelona, etcétera, inspirado, sí, en mis experiencias. Allí hay sí, un poco de romantización, pero menos. Yo creo que también hay una cuestión de entrenar un poco la mirada
para ver la literatura en el día a día, ¿no? Eso me hizo, por ejemplo, yo cuando escribía, eso me pasa mucho cuando escribo, las cosas me vienen al momento de escribir, muchas cosas me vienen al momento de escribir, la cosa de tocar el timbre, eso es real. Cuando llegué en Barcelona, bueno, tenía me recibió una amiga de una amiga, Mariana, me recibió en el aeropuerto. Yo la conocí solamente por internet, pero fue mi ángel de guardia. Y ella me recibió porque conocía a una amiga y por gentileza, porque es una persona muy gentil, me dijo que lo habían hecho lo mismo por ella. Y entonces me recibió en el aeropuerto y me acompañó hasta esa casa que yo no sabía de quién era, sabía que era una chica también, era prima de una persona que conocía, que estaba alquilando una habitación para una estudiante en su piso. Y cuando toqué el timbre, nadie contestaba. Y no tenía móvil y me cogió el pánico y pensaba, bueno, anochecía, hacía frío y no sabía qué hacer. Pensé, a lo mejor es una estafa, ¿no? A lo mejor no existe nadie, ¿dónde voy a quedarme, no? Pero eso me vino después, en el momento de escribir, pensé, mira qué curioso, ¿no? Es una cosa tan banal, luego 5 minutos, no, media hora después, logramos entrar y hemos tocado en todas las puertas hemos buscado en todas las puertas hasta que descubrimos que no funcionaba el timbre y las chicas me han recibido súper bien, Mari, Ana y tal. Pero al momento de escribir pensé, mira qué curioso, puedo utilizarlo, ¿no? Como es material literario, ¿no? Basta que uno se dé cuenta y sepa mirarlo, ¿no? Sepa mirarlo con los ojos de quien busca esas cosas, ¿no? Claro, son recortes y hay exageraciones, pero eso también es la vida. Cuando uno decide contar una anécdota en una mesa de bar, a unos amigos, también hace un poco ¿no? Utiliza estrategias de, de exageración para crear un efecto cómico o un efecto dramático. Es un poco también lo que yo hago un poco cuando escribo. No sé, Mónica, ¿tienes? Perfecto. Pues yo ¿Mm? creo que sí, sí, exacto. Si te apetece, Mónica, contar, sobre todo creo que es interesante saber si te has sentido bien reflejada, es decir, si te has sentido identificada, ¿no? Yo creo que los tres relatos, yo que os conozco a las tres autoras, que también conocí a Patricia, que ya no está, pero conozco y trato a Najat, y a ti también, ¿no? Hemos coincidido varias veces. Yo creo que los personajes se parecen mucho a las mujeres que yo conozco, ¿no? En ese sentido creo que está muy bien hecho periodísticamente, ¿no? Pero no sé, tú como personaje, si te has sentido identificada, ¿no? O te Em, ha traicionado en algún momento, dices, esto lo cambiaría, ¿no? la verdad es que no me lo he planteado desde este punto de vista, ¿sabes? Porque sé que Gloria quería escribir más como una novela sobre, y no necesariamente sobre personajes como vivos con todos sus detalles, ¿no? Yo, al contrario, yo le pedí que si podríamos como cambiar algunos nombres, como algunos nombres de mi familia, por si, por ejemplo, se podrían ver reflejados, pues a lo mejor no estarían a gusto como personajes de una novela, ¿sabes? Cosas de estas, cosa que a mí no me importa, pero yo la verdad es que yo me concentré. Yo no me conozco a mí misma, no sé cómo soy, no sé cuál es mi identidad exactamente. Entonces, yo veo un personaje de novela allí que sí que me parece como bastante interesante. Reconozco algunos rasgos pues tanto de carácter como de la historia propia, como quizás visuales. Y pues eso sí,
pero en el fondo nunca me lo he planteado porque yo creo que entonces podría tener un dilema muy grande. ¿Quién soy? ¿Soy yo tal como me siento conmigo misma o soy el personaje de novela de Gloria? O sea que mejor no me lo planteé así, porque claro, a veces yo como novelista eh, también me pasa lo mismo que generalmente los novelistas siempre partimos de algo que conocemos, ¿no? O sea que la mayoría de nosotros, o sea que el personaje tal, al menos parcialmente, se parece a alguien a quien hemos visto, a quien hemos conocido, ¿no? Entonces, pero bueno, poquito a poco este personaje va adquiriendo su propia personalidad. O sea que hace cosas que a lo mejor no haría la persona en quien tú te has basado en un principio, sino que se va por su propio camino, ¿no? Tal como según tú le describes, entonces él adquiere una nueva identidad completamente distinta, ¿no? A mí esto me parece como muy fascinante en la escritura. A mí me está pasando ahora porque por fin he decidido escribir algo que podría parecerse un poco a mi familia, o sea, que está mi madre, estoy yo. Lo que pasa que es como un alter ego mío y es un alter ego de mi madre. Y me parece como mucho más interesante esto porque si no, porque si tú tienes a un alter ego, entonces le puedes dar vuelo, el personaje le crecen alas y entonces emprende su propio vuelo, ¿no? En cambio, cuando te ciñes a una persona, entonces no puedes hacer esto. Y la verdad es que yo he tenido como un poco las dos experiencias. He escrito sobre personajes como, bueno, que son totalmente de novela, o también he escrito muchísimo sobre distintos personajes que vivos, pero que yo novelé, ¿no? Por ejemplo, La hija de Stalin, ¿no? Escribí Mm, una novela que se llama Las rosas de Stalin y que... mira qué bueno, sí, 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 exactamente, sí, 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 Las rosas de Stalin. Pues, pues escribí sobre la hija de Stalin y claro, o sea que tú tienes que pensar cómo era ella, no cómo podría ser y cómo, no, es que cómo era, ¿no? O sea que hacer al máximo su retrato, retratarla a ella. O sea que cosas, o escribí también sobre la duquesa de Alba, la musa de Goya, ¿no? Eh, entonces, esto también del siglo XVIII, pues esto también, o sea que tenía que pensar cómo podía haber sido ella, qué clase de personalidad debía tener ella, ¿no? O sea que claro, tú evidentemente puedes como basarte en el personaje y luego, o sea que investigar un rasgo de su carácter que te parece como mucho más interesante que algún otro, ¿no? Esto evidentemente sí, pero si tú dices el nombre y retratas a alguien que es como conocido, entonces no puedes darte el vuelo que haces. O sea que hay claro. como distintos tratos y ahora me interesaría saber cómo tú, Gloria, has resuelto, digamos, este dilema. Y yo no sé si lo he resuelto, la verdad. Eh, yo me he basado un poco también en mis propias percepciones. O sea, en el primer capítulo, no sé si te acuerdas, hay un momento en el que la periodista, esa, ¿no? La primera persona, va y encuentra por primera vez las entrevistadas, ¿no? Las otras tres escritoras. Y ese primer contacto es o sea, es un poco mi impresión, bueno, refleja un poco mi impresión de cada una.
me acuerdo que Patricia lo leyó y después me escribió un correo electrónico y me dijo, has hecho un novelón, nena, me ha escrito así, has hecho un novelón, nena, pero no acabo de reconocerme, pero sí que hay verdad en los hechos. Ese fue su comentario al final. Después me explicó que le había gustado, pero ella a lo mejor tuvo un momento de extrañamiento con el personaje que yo percibí, ¿no? Con mi lente, ¿no? Con mi lente bueno, con mis lentes personales, ¿no? Eh, es muy curioso ese tema de los límites de la ficción. Una cosa curiosa que yo quería añadir sobre ese tema es la cuestión de cómo, mmm, creo, no sé si es así, se pasa con todos los escritores, pero una cosa que encontré muy curiosa en la obra de Mónica, de Nayat y de Patricia, es que en algún momento ellas han tenido necesidad, aunque fuera a través de la ficción, de exprimir algunas cuestiones suyas, ¿no? Aunque disfrazadas de ficción, ¿no? No sé, Mónica, puedes corregirme si digo una tontería, pero por ejemplo, Nayat dijo que en algún momento ha sentido necesidad de escribir y su libro, su primer libro, ¿no? Yo también soy catalana, es fruto de esa inquietud de sentirse entre dos mundos, ¿no? De la necesidad de explicar a su hijo, que tenía unos 3 o 4 años cuando ella empezó a escribir, sentía necesidad de explicar a su hijo de dónde venía ese conflicto de alma, ¿no? De sentirse entre dos mundos, de hablar tres idiomas, en el caso ¿no? El Amazigh, el catalán y el español, en fin. Ella sintió esa necesidad que vino desde su experiencia personal de migrante y lo escribió, y después luego Najat escribió mucha ficción, siempre ficciones, pero que tenían un componente que uno que la conoce sabe que viene desde su experiencia, ¿no? Patricia era una que escribía mucho más textos periodísticos, artículos y ensayos. Era una catalanista, ¿no? Una experta en catalanismos. Entonces ella era muy concentrada en eso. Pero cuando murió su madre y la experiencia del luto a distancia, ¿no? Vivir ese luto y elaborarlo, la motivó a escribir su único libro, ¿no? Que es un libro, su única novela, no, que es inspirada en su experiencia. ¿Cómo se llama la novela de Patricia? Algo de Adán, ¿no? ¿Era algo de La Adán? hija de Adán, sí, la hija de Adán, Exacto. gracias. Sí, me había escapado. La hija de Adán. Entonces, y es un libro muy potente, es un libro muy potente, Sí, sí. muy bueno. Y lo escribió en castellano, en español, muy porteño. De hecho, los protagonistas hablan en porteño total. Y siendo que ella escribía ya en catalán en esa época. Entonces, el luto a distancia, un acontecimiento muy fuerte en su vida, la motivó a escribir ese libro, ¿no? Y Mónica, me acuerdo que me dijiste que cuando te pusiste a escribir tus novelas por primera vez, hiciste un personaje muy inspirado en tu abuela, ¿no? O, me, lo recuerdo mal, ¿no? ¿Verdad? Sí, 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 tal cual. Sí, que cuando te pusiste, habías hecho como biografías de escritores y después cuando te pusiste a escribir algo original ¿no? una novela tuya, que tenías ese personaje. Yo creo que de alguna manera también en las ficciones, la vida real de algún momento encuentra su modo de inserirse, ¿sabes? Es una cosa que me flipa un poquito.
y me encanta. Es curioso porque como yo decía que yo las he conocido a las tres, ¿no? Las he visto en carne y hueso, ¿no? He tenido posibilidad de hablar, ¿no? Pues Ujú, claro, para un lector de las tres autoras, ¿no? De Mónica Gustova, de Najat El Hashmi y de Patricia Gavancho, es mucha información sobre las tres autoras. Es decir, que gusta, ¿no? Saber, cuando te gustan los libros de alguien, quieres saber un poquito más del autor o la autora, ¿no? Y en ese sentido, cualquier persona que haya leído algún libro de alguna de las tres autoras, pues realmente tiene allí una curiosidad saciada por episodios que yo no conocía, por ejemplo, toda la parte norteamericana de la juventud de Mónica, por ejemplo, ujú. ¿no? Y no conocía algunos detalles de Patricia, aunque había charlado bastante con ella y cosas de Najat tampoco sabía, ¿no? O sea que realmente es un libro que también, además de contar tu experiencia, cuenta la de tres personas que son personas públicas porque tienen obra publicada, ¿no? En ese sentido también es muy interesante, ¿no? Y luego está la cuestión esta de la extranjería, ¿no? El tema sería la extranjería, sentirse extranjero en un territorio elegido pero ajeno, ¿no? Y entonces ahí a mí me parece también interesante pensar en el escritor como alguien que se mira desde fuera, ¿no? Yo siempre digo, los escritores nos vemos vivir un poco, pero si estás en un territorio extranjero, ¿no? Si has elegido una vida un poquito más accidentada, ¿no? Que la que te tocaba, ¿no? Porque te has trasplantado, ¿no? Como una planta, ¿no? Y estás Sí, buscando nuevas raíces, ¿no? Pues de algún modo te miras desde fuera doblemente, es decir, te analizas bastante más, ¿no? Y en ese sentido también es interesante pensar en el extranjero, el creador extranjero que pasa a crear en otro lugar, ¿no? Y ahí yo quizás aprovecharía que está Mónica para preguntarle cuál es la parte positiva y cuál es la parte negativa, ¿no? Ella, por ejemplo, se ha hecho un hueco en el panorama literario, ¿no? También se lo hizo Patricia, también se lo ha hecho Najat El Hashmi, ¿no? Son personas que cuentan en el panorama. ¿Por qué? Porque no tenemos muchas escritoras marroquíes, no tenemos muchas escritoras checas. De algún modo es un plus de originalidad, de singularidad, ¿no? Esa puede ser la parte positiva, pero seguro que hay alguna parte negativa, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar que tenemos a Mónica para que nos hable de ese gran tema del libro, que es el ser extranjero y ser una creadora, ¿no? En un territorio ajeno, ¿no? Y hacerlo tuyo y tener ganas de quedarte en él, ¿no? No es lo mismo pasar de largo, pasar una temporada en la Ledick House, que supongo que es la casa donde irá Mónica en octubre a Estados Unidos. Yo estuve hace unos años. Pasar un tiempo en el extranjero está muy bien, pero quedarse tantos años es otra cosa. Ya eres catalana, ¿no? En este sentido. Entonces, ¿qué parte negativa hay y qué parte positiva hay, Mónica, en esto de ser de fuera, pero ser también de dentro? Mi experiencia propia es básicamente positiva porque creo que de hecho eres un poco de todo y tienes como mucha más experiencia más experiencias que otras personas, ¿no? Y de hecho siempre tienes que pensar cómo qué decir en esta situación. En cualquier sitio tienes problema con el idioma, aunque lo sepas muy bien, pero bueno, si tienes que decir algo a un robot, entonces no reconoce tu acento, por ejemplo, ¿no? Eh, si estás en una cena, siempre hay algo que se te escapa. Y además, como distintos acentos que todos los países tienen, distintos acentos de distintas regiones. Estoy pensando en España, por ejemplo, pues que tienen miles de acentos, bueno, miles no, pero algunos como muy, muy marcados y que no siempre estás acostumbrada a escucharlos. Y en una cena con mucha gente se te a veces te lías y no entiendes muy bien qué es lo que, qué es lo que dicen. Luego pues preguntas algo que la persona ha dicho y un poco, bueno, pasas a veces por idiota. y, am, y entonces esta es un poco como la parte que puede ser negativa si tú te lo tomas así. Pero bueno, si te lo tomas como, bueno, una experiencia y estoy aprendiendo y cada vez estoy aprendiendo algo nuevo y cada día pues
aprendo una palabra nueva y con ella pues un olor nuevo y algo así. Entonces puede ser como realmente hermoso, ¿no? Hermosa la experiencia. Luego para un escritor, claro, se complica la cosa muchísimo más, ¿no? Porque tú tienes que decidir en qué idioma vas a escribir. Y entonces, bueno, pues algunas personas, claro, en el caso de Najat, ella vino aquí a los 5 o 6 años, entonces es absolutamente natural que ella escriba en el idioma o los idiomas de aquí. Pero claro, por ejemplo, yo, pues, claro, yo vine aquí cuando ya tenía como 20 y pico años. Y 22, 23. Y entonces pues yo tenía mi lengua materna perfectamente marcada y claro, la lengua que hablaba con mis padres, la lengua que aprendí en el colegio, una lengua que hablé durante toda mi infancia y juventud. Esto te marca muchísimo, ¿no? Y es la lengua en la cual piensas básicamente, ¿no? Y puedes soñar en distintas lenguas, pero básicamente es la materna, ¿no? Al menos en mi experiencia es eso. Y entonces tienes que decidir en qué escribes. Yo hasta hace muy poco no lo tenía muy claro, ¿no? Porque siempre hacía como distintos, bueno, experimentos con esta lengua, con la otra y tal. Ahora lo tengo claro, que las novelas las escribo en checo y luego yo misma hago las versiones al castellano y al catalán, ¿no? Mamma mia. Ah, que no son del todo traducciones, sino versiones, porque claro, como tú eres autora, entonces lo puedes adaptar de alguna manera. En cambio, cuando hago un libro que es más periodístico, como por ejemplo el libro que escribí sobre Gala, que es una biografía personal, pero bueno, no es una novela. O por ejemplo el libro sobre las mujeres que estuvieron en el Gulag, este libro de entrevistas vestidas para un baile en la nieve. Pues estos libros los escribí directamente, pues depende, en este caso en castellano, porque justo estaba trabajando más mi faceta periodística en castellano, ¿no? Pero bueno, ahora por ejemplo, pues la primera versión de la novela en la cual estoy trabajando ahora mismo y que ya escribí en checo y que ya la terminé en checo, pues la primera versión la estoy haciendo al catalán porque es la lengua que hablamos en casa y entonces pues tiene sentido que ahora que todo el mundo trabaja desde casa y tiene una especie de home office, pues por eso estoy ahora más o sea que hago mi primera versión en catalán, ¿no? O sea que al mismo tiempo también hace tiempo me estaba planteando la cuestión del inglés, pero bueno, esta ahora la he descartado. A veces traduzco al inglés algunos de mis artículos para publicarlos en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, más no, es que no sé, ya con 3 idiomas esto ya ni naboko fluacia, o sea que tres idiomas es suficiente para también concentrarme en ellos y para poder mantenerlos bien. Nos están dando a todos ganas de ser muy políglotas, ¿no? Porque da mucha envidia siempre cuando oyes, aquí tenemos en Cataluña el catalán y el castellano, y yo escribo libros en las dos lenguas y ya nos parece mucho, ¿no? Pero realmente el mundo es mucho más ancho, las lenguas son muchas, ¿no? Yo creo que por la hora que es, Gloria, creo que estaría bien que tú hicieras una intervención para ir cerrando y si alguien quiere preguntar alguna cosa, pues vosotras estáis, supongo que dispuestas a contestar. Perdón, me gustaría añadir una Sí, cosita por a favor. lo que hemos dicho ahora, que algunas veces bueno, hemos hablado pues de escritores que viven aquí en Cataluña y realmente aquí hay como bastantes que se han pasado a escribir en catalán, ¿no? Como, bueno, Matthew Tree, bueno, muchos otros, ¿no?
lo curioso es que cuando piensas en escritores que han adoptado el castellano como una lengua de expresión, pero personas que vienen de fuera, no hay tantos. Y eso que es una tendencia mundial en todos los idiomas. Hay cada vez, bueno, en inglés ya no digo nada porque claro, o sea que muchos asiáticos, chinos, gente de la India, indios, ¿no? Ah, además de sudamericanos que viven en Estados Unidos. Todos ellos escriben en inglés y es como, bueno, allí es como, bueno, están como bien aceptados y tal, ¿no? Lo mismo en Francia, conocemos a gente como Zvetan Todorov, que era búlgaro, o Nancy Houston, que es canadiense, Andrei Makin, escribe en francés, pero es ruso. Y bueno, todos, yo creo que la mayoría de los países que tienen lenguas mayoritarias grandes de Europa, o sea que tienen esta tendencia, conocen esta tendencia, Alemania también, de escritores que vienen de otras culturas y escriben, viven allí y escriben en el idioma de del país donde viven, ¿no? Pero curiosamente he visto que esta tendencia en castellano no está muy bien representada. Hay algunas escritoras que conozco que son rumanas, que sí que escriben en castellano, pero claro, es un idioma como muy, muy cercano, ¿no? Eh, y o sea que yo creo que el castellano seguramente, esta recepción de otras voces de fuera todavía la está esperando, todavía es algo que estará por producirse, me imagino. Seguramente. Hay un caso muy curioso de una escritora que ahora vive en Italia, que es una norteamericana de origen indio, que se llama Jhumpa Lahiri, que es Así, realmente muy buena novelista y cuentista. Yo la recomiendo. Y parece ser que se ha ido a vivir a Italia o se ha sí, casado en Italia, algo hace en Italia, sí, y se ha decidido que va a escribir en italiano, ¿no? Que eso tiene mucho mérito porque su lengua no materna no es el inglés, ¿no? Es una persona de origen indio, en consecuencia tiene otra lengua, ¿no? Tiene dos y ahora tendrá tres, ¿no? Pero escribir, pasar a escribir en italiano o solo llegar, tiene mucho mérito hacer ese esfuerzo. Pero es muy bonito pensar que no solo adoptas el sitio, el lugar y a su gente y sus gentes, sino también la lengua. O sea que es bien bonito pensar que a lo mejor Gloria acabará escribiendo un libro en italiano. ¿Por qué no, no? Después de esta bonita experiencia de hacer este libro en castellano y en un castellano muy digno, ¿no? ¿Te Ya. parece, Gloria, hacer una intervención para cerrar? Y Eh, preguntar si alguien quiere sí, comentar alguna cosa. sí, vale. Yo creo que es muy interesante pensar en esa forma de abrazar, ¿no? Nuevas culturas, la experiencia de la migración, sin ser, Mónica me ha llamado la atención a ese aspecto cuando hemos hablado algunas veces, sin ser el clásico inmigrante nostálgico y pesado y triste siempre, ¿no? Abrazarla eh, con una cierta ilusión por la posibilidad de aprender y de tener y de pensar en lo que significa pertenecer a muchos mundos, ¿no? Es lo que Nayat dijo a su hijo, ¿no? No eres ni de aquí ni de allá, eres de muchos mundos, ¿no? Y eso es una cosa que puede ser muy, muy bonita, es muy fuerte, muy asustadora y también muy bonita. De hecho, Marisa Sanabria, que es mi amiga que está aquí entre nosotros, y dice, me dijo el otro día una cosa muy curiosa que me dijo, no podemos convertirnos en una letra de tango, ¿no? O sea, que siempre que es una cosa de ama, que la nostalgia, que echo de menos eso, echo de menos aquello y que no puede estar sin arroz y frijoles, en el caso de una brasileña, por ejemplo, ¿no? ¿No? Que hay que abrazar una nueva experiencia y escribir en otra lengua es un desafío, un reto muy importante. Hoy día hay muchos ejemplos interesantes de eso, como Mónica ha citado.
y nada, y creo que a lo mejor, sí, estoy practicando, mi marido es mi revisor, que revisa mis textos en italiano, y vamos a ver si un día tengo la confianza necesaria, ¿no? En mi vida para hacerlo, vamos a ver. Y nada, fue una experiencia increíble escribirlo y creo que la terapia literaria que yo buscaba la encontré, ¿no? Conociendo a esas tres mujeres, escribiendo sobre ellas. Eh, Me emocionó mucho su generosidad, ¿no? En el abrirse. Yo no sabía, Mónica, que tú se había planteado el dilema de abrirse o no para mí, porque que después te has decidido abrirte porque has entrevistado tú también otras mujeres, ¿no? Por la cuestión ética también, ¿no? Eso es muy bonito y hay que seguir así porque es una manera de dar voz y representatividad a diferentes tipos, no solo de personas, de personajes, pero también de mujeres, ¿no? Entonces, no es un caso que yo elegí tres mujeres para escribir sobre ellas. O sea, hay que recordarse de la importancia de la representatividad, ¿no? De historias y de tipos de personas y de orígenes. Y vamos a ver si seguimos haciendo eso, ¿no, Mónica? Y también María Ángeles, que escribe muy bien. Yo creo que este libro es sobre todo eso que tú dices, es un ejercicio de sororidad, ¿no? De amistad entre mujeres, ¿no? De dar espacio a diferentes historias de mujeres, es un libro más que recomendable. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna cosa que le queráis preguntar a Mónica o a Gloria, aprovechar. Y si no, pues yo creo que nos iremos yendo, porque hace ya rato que los tenemos a todos sentados en sus casas, aunque se está cómodo en casa, pero no hay que abusar tampoco, ¿no? Claro. Para mí un verdadero placer, Gloria, que me volvieras a contactar, que me enviaras el libro y que me invitaras a compartir contigo y con Mónica esta tarde, que la verdad ha sido muy agradable y muy ilustrativa. He tenido así también la posibilidad de ver a Mónica, que hacía tiempo que no coincidíamos, y la verdad es que es un placer por eso, ¿no? Porque tengo la sensación de que espacios de sororidad hay pocos y hay que construirlos. O sea que cuantos más espacios de sororidad mejor. Y queda en este libro, en depósito, digamos, el testimonio de la historia de estas tres autoras y la tuya propia, que no es poca cosa. Y que a medida que hagas libros, yo creo que vas a hacer muchos más libros, vas a ver que este va a ser siempre un libro muy especial. Seguro que va a ser siempre un libro muy especial, ¿no? Porque yo Muchas lo he gracias. leído como lectora también como un libro muy especial. O Muchas sea que lo gracias. vamos a recomendar, lo vamos a recomendar. Despídete tú, Gloria, que son amigos tuyos, sobre todo Vale, los sí. asistentes, o sea que todo tuyo. Vale, muchas gracias a todos por haber venido, por participar. Si queréis preguntar algo o comentarlo, aquí estamos. También en italiano, ¿no? A lo mejor en portugués, no sé. ¿Alguien? Tenéis que activar el micrófono, en el caso. La gente suele ser muy tímida en estas Sí, cosas. verdad, así es. Pues nada, no sé, nos despedimos. Nos despedimos hasta la próxima, que siempre hay una Vale. próxima vez, ¿no? Por Voglio solo supuesto. soltanto, sono Lindara, sono brasiliana. Oi, Eh, Lindara. Ciao, ciao. Yo soy brasileña, pero no hablo español. Parli italiano, parli italiano. Brava. Allora, vorrei ringraziare, ho imparato tanto oggi e sono qui per poter onorare, no, diciamo, questa persona che conosco da tanto tempo e l'ammiro tantissimo, che è Gloria. E oggi mi sono vista e rivista nel raccontare dell'emigrazione, del raccontare di se stesso e come scrivere. No? Scusa, Lindare, scusa, ti ho chiuso l'audio, è stato un errore. Ecco, grazie. Ok, mi sentite? Sì, sì, perdona. Soltanto questo, volevo ringraziare, gratitudine grande, enorme verso di voi. Sono contenta e speriamo che possiamo fare altri di questi incontri, confrontando anche con altre donne che vivono in Italia, che vivono in Europa, che vivono in Brasile, nel mondo, no? Che possiamo condividere anche noi in altre lingue
puoi sapere il femminile, soltanto questo. Grazie mille. Un bacio grande a tutte. Grazie a te, cara, di essere venuta. Poi ci sentiamo. Veramente è un bel modo di comunicarsi, no? Questo sull'internet possiamo fare grandi cose, no? Fra di noi, dobbiamo approfittarle, credo. Es así. Es así. Dunque, ci sentiamo, nos vemos pronto, ¿os parece, chicas? Lo dejamos aquí. Muchas gracias, Gloria, muchas gracias, Mónica, ha sido un placer y gracias a todos y todas los que nos habéis acompañado. Hasta la próxima. Muchas Chao, gracias, chao. María Ángeles, Mónica. Nos Chao, vemos chao. Chao, pronto. chao. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Tchau, foi um espetáculo. Ai, obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.